Masakrik es uno de los personajes protagonistas de Seikon Yasuki, conocida en inglés como Psycho Cutes o Psychos in Love. Como ya dije en el vídeo anterior, esta serie actualmente se encuentra en proceso de desarrollo y es el proyecto principal de la dibujante rusa Tamakuz, cuyo capítulo piloto se estrenó el 23 de diciembre de 2023. El Dr. Masakrik, un joven doctor psicópata, es el protagonista de este proyecto. Es imposible negar el parecido entre el diseño del Dr. Masakrik con el de Alastor, un demonio pecador que habita en el infierno, personaje de la serie Hazbin Hotel de la creadora Vivzie Pop. A pesar de su diferente contexto e identidad, físicamente hay un claro parecido. Los dos son esbeltos, con el cabello y las pupilas de color rojo, y con un carácter imprevisible, por lo que muchos fans han comenzado a teorizar que Masakrik es Alastor cuando estaba vivo. Aunque los dos son pelirrojos, Alastor luce un corte de cabello anguloso, mientras que el de Masakrik tiene una forma más redondeada. Alastor tiene unas llamativas orejas de ciervo, e incluso se puede distinguir su cornamenta. Es curioso que los personajes de Psycho Cutes también tienen orejas, ya que llevan gorros con formas de cabezas de animales, a excepción del Dr. Masakrik, que actualmente no usa gorro, aunque sí lo llevó en la infancia. Ese gorro no coincide con las orejas de Alastor, ya que las de Masakrik tienen una forma redondeada, como si fueran orejas de oso, pero sí podría parecerse a otro diseño de la autora, que consta de un gorro de lobo con orejas puntiagudas. Hay que puntualizar que se teoriza que este personaje no es Masakrik, ya que tienen gorros diferentes, aunque la autora dice que estos gorros pueden cambiar a lo largo de la vida de los personajes. El color del iris entre Masakrik y el personaje del gorro de lobo no coincide, ya que este último tiene el iris de color azul, por lo que los fans teorizan que es el padre o un clon del propio Masakrik. Sabiendo todo esto, es posible que en parte la decisión de Tamakuz de no ponerle sombrero a Masakrik sea para reducir su parecido con Alastor. Los globos oculares de Alastor son de color rojo y los del Dr. Masakrik son de color azul, pero ambos tienen los iris de color rojo brillante y pupilas negras. Aunque en un diseño previo, concretamente en The Elevator Man de 2022, podemos ver que el diseño de Masakrik tenía también los globos oculares de color rojo, igual que Alastor. La personalidad del Dr. Masakrik es misteriosa, con carácter arrogante y sádico, ya que le gusta infligir terror. Alastor también es un personaje misterioso, ya que le gusta ser impredecible. En lo que respecta al espacio personal, a Alastor no le gusta que le toquen. Pero irónicamente, él no respeta el espacio de otras personas, incomodándolas por diversión. Un ejemplo de este comportamiento es cuando le dio una nalgada a Buggy, lo que nos puede recordar al carácter que hemos podido ver de Masakrik en el piloto y en el corto de Elevator Man, ya que parece no respetar el espacio personal de Uska. Por parecerse, estos dos personajes se parecen hasta en la sonrisa, pero una casualidad peculiar es que ambos parecen tener el poder de la manipulación y la hipnosis. Aquellos que han visto el episodio piloto de Psycho Cutes y conocían previamente Hazbin Hotel han podido ver las claras semejanzas entre Alastor y Masakrik. Masakrik no es Alastor cuando estaba vivo, son universos diferentes de dos creadoras diferentes. Pero realmente Tamakuz sí que puede haberse inspirado en Alastor para conformar el personaje de Masakrik. Incluso en su cuenta de la red social VK se puede ver que esperaba con ganas que se estrenase Hazbin Hotel, ya que realiza fanarts de la serie y no esconde el parecido entre el diseño de Masakrik y el de Alastor. Cierto es que existe un parecido físico e incluso se parecen sus gestos y movimientos. Pero realmente hay que reconocer que Tamakuz ha desarrollado muy bien el personaje de Masakrik, creándole incluso una infancia, una realidad y una personalidad propias. Por lo que, aunque comparten algunas características, sus historias son completamente diferentes. Es como si Tamakuz hubiera tomado un poco de la esencia de Alastor y la hubiera integrado en un universo único y original. La conexión entre Psycho Cutes y Hazbin Hotel es un buen ejemplo de cómo la admiración por una obra puede inspirar y enriquecer la creatividad de los artistas. Oye, ¿quieres más? Pues no te pierdas el video que el algoritmo ha seleccionado para ti.